Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 59. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Bueno, como siempre os digo, Estudio Lightroom es un estudio con servicios de alquiler para el fotógrafo profesional y aficionado, y Pera la Regular es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1800 alumnos. Y nada, estamos de nuevo con un nuevo episodio. Sabéis que vamos al grano y estamos con un nuevo episodio de nuestro curso de iluminación para fotografía, y es, bueno, la clase o el episodio número 11 de este curso. Y bueno, la semana pasada pues hicimos un recordatorio de fuentes de luz y de esquemas. Empezamos con el de 3/4, ¿vale? Y hoy seguimos, ¿no? Hoy vamos a seguir y vamos a hablar de más de una fuente de luz. En este caso vamos a hacer una iluminación, vamos a construir un retrato con en total 4 fuentes. O sea que ya es una iluminación complejita ya. No, pero ya partiendo del 3/4. O sea, las fuentes van a ser 3/4. O sea, mantenemos el 3/4. Vamos a jugar con otras luces para hacer otras cosas, ¿vale? Vale. Cuando os planteéis hacer un retrato un poco más complejo, yo os recomiendo de entrada que uséis un fotómetro, porque es la mejor forma de hacerlo. Porque realmente, a la que complicáis un poco la iluminación, medir muy bien es importante, y tenerlo claro. Vamos a construir, a ver cómo os lo voy explicando así solo con voz. Luego, si acaso, os intentaremos hacer un esquema y tal. ¿Cómo podemos coger y construir un retrato de una forma más interesante? ¿Vale? En este caso, lo que os planteo es utilizar 4 fuentes de iluminación, 2 para lo que es propiamente el retrato, como hablamos en el anterior capítulo, a 3/4, con un ratio 1:2, o sea, que la principal a la secundaria haya solo un paso, para iluminar lado abierto o lado cerrado, según interese y el perfil de la persona. Si la ponemos de perfil o no, si lo ponemos frontal, pero para que estén los dos lados así. Si no queréis usar 2 fuentes de luz, 2 flashes, pues en vez de tener 4 fuentes de luz tendremos 3 y será un flash frontal, un flash a 3/4 y un reflector blanco. Vamos a tener prácticamente el mismo efecto. Vale. Y más fácil de controlar, porque no vamos a tener que controlar la suma de luces, pero vamos a construir un poquito más. La siguiente fuente de luz que vamos a hacer es, por ejemplo, la luz de efecto. ¿Para qué sirve la luz de efecto? Pues imaginaros que tenéis una persona que el fondo es negro y es de pelo negro, muy negro. Entonces se va a empastar con el fondo del pelo. Sí, esto me ha pasado muchísimas veces. Muchas veces. Entonces hay 2 formas de aislarla del fondo. Una es poner luz en el fondo, pero entonces ya no es negro y ya no me gusta la idea. Y otra es iluminar lo que se llama luz de contra o luz de efecto, que es iluminar el pelo y solo el pelo desde atrás o desde un lado, para que haga como un ligero alito. Normalmente, yo lo que os recomiendo no es que lo hagáis muy lateral desde atrás y hagáis todo un círculo, porque entonces parece una imagen de un santo, ¿vale? Todo brilla alrededor, sino que la pongáis desplazada en un lado y que sea el lado inverso a la luz principal. Vale. Entonces, si tenemos la principal a nuestra derecha 45, pues pongáis en contra, o sea, por detrás del motivo, acordaros de cuando hablábamos la posición de las luces, en contra a 3/4 la luz de efecto, para que solo dé en el lado donde hay más sombra. En el otro no va a hacer falta porque el pelo va a brillar, aunque sea moreno, más en ese lado porque le da la luz directa. Pero en el otro, que hay solo un reflector, no va a brillar, entonces va a empastarse con el fondo enseguida. A eso se le llama luz de efecto. Premisa para esa fuente de luz: la suma de luces. Tenéis que controlar que no exista una suma de luces. Vale, porque en el pelo lo que va a pasar es que si por ejemplo hay un pelo suelto, o es una chica con el pelo rizado o con el pelo ondulado, seguro que hay pelos sueltos. Entonces, si hay suma de luces, imaginaros, si la fuente que está en contra y la fuente que está delante, donde dan en el pelo, si la de atrás llega a F8 y la de delante llega a F8, donde está el pelo hay F11. Entonces, ¿qué va a pasar con ese pelo? Lo vais a quemar. Ahí es muy importante tenerlas controlada la suma de luces. Lo ideal para hacer, por ejemplo, una luz de contra es tener un ratio 1:8, o sea, 3 pasos de distancia. Entonces no suma porque tanto. solo vamos a sumar 1/3 de paso. Vale. O sea, si atrás, por ejemplo, si adelante está dando F8, pues la suma solo va a ser F9. El brillo ese solo va a ser F9.
Ya se verá, pero no se verá tan... Se verá definido, pero no será chillón. Pensar siempre en eso, ¿eh? Cuando decías de iluminar desde atrás, también, ¿cómo iluminamos desde atrás? ¿Desde arriba, entonces? No, en no el mismo puede. ángulo en el que pongamos la otra. Realmente... Mucha gente utiliza la luz de efecto muy picada, pues para dar luz encima de la cabeza. Claro. A mí particularmente no me gusta, prefiero que sea una luz más natural. Pensar que el ojo humano lo que no debe percibir es más de una fuente de luz, porque lo despistamos mucho. Cuando hay muchas fuentes de luz, el ojo ve sombras en direcciones distintas y lo ve muy raro, ¿no? Bueno, es más luz artificial y enseguida se nota demasiado. Sí, entonces hay que intentarlo evitar cuando hagáis la construcción de un esquema para hacer un retrato. Claro, yo siempre he oído que cuando utilizas más de una o dos fuentes de luz, que enseguida, que no es recomendable que una fuente de luz, claro, no podemos utilizar las que queramos mientras tengamos una principal y se note que... Debe haber siempre una principal. Debe haber una que manda siempre. Yo lo que os aconsejo es que cuando os pongáis a hacer un retrato, imaginéis cómo sería esa escena si hubiese luz día. Con luz natural. Con luz natural. Intentar reproducir situaciones de luz natural dentro de una habitación. Por ejemplo, si hacéis unas fotos de retrato a alguien que entra la luz por una ventana y esa ventana está a 3/4, ¿qué tendría que haber detrás para que llegue un poco de luz? Pues probablemente una pared blanca, otra ventana... ese tipo de cosas, o sea que vayáis a buscar que la situación parezca natural, ¿vale? Eso sería la luz de efecto, a eso le llamamos luz de efecto. Es esa luz que nos va a ayudar a separar al motivo del fondo, porque si no se va a ver empastado, ¿vale? Hasta ahí fácil, porque esas luces no tienen suma. Ahora vamos a hacerle una más, vamos a iluminar el fondo, porque vamos a coger y vamos a usar, por ejemplo, un gel, un acetato. Vamos a darle al fondo un tono de color, porque el negro puede estar muy chulo, podemos dejarlo en negro. El primer ejercicio que os diría es llegar hasta aquí, ponéis la luz a 45, un reflector para el lado contrario y una luz de efecto o de contra para iluminar ligeramente el pelo por el lado que no da la luz principal a 3/4, ¿vale? Este sería el primer ejercicio. Esto lo tenéis que tener muy controlado, porque esto lo vais a hacer muchísimas veces. Y ahora vamos a jugar con el fondo. Como decía, vamos a coger otro flash y le vamos a poner un acetato, un filtro de color. Los filtros de color no os compliquéis mucho la vida. Normalmente venden unos soportes planos y si no tenéis soporte, os vais a cualquier papelería y compráis los films de separadores de carpetas. Sí, las carpetas estas. Y sobre todo apagar la luz de modelado, porque si no se van a chicharrar y se os quemarán. Que eso le pasa a mucha gente, le das sin darte cuenta la luz de modelado y empiezas a oler a plástico quemado y nada, la sujetáis con un par de celos o lo que sea. Lo ideal también para este tipo de cosas, para jugar contra el fondo, sea, pues por ejemplo, utilizar paneles de abeja, que ya los veremos. Lo que hacen es evitar que la luz se haga más grande. Pero en este caso vamos a simplificarlo mucho. Simplemente vamos a darle un ligero tono al fondo. Pensarlo. Los colores se suman. Vamos a tener muy claro lo que son los colores aditivos, los colores sustractivos, y se van a sumar. Pues démosle un repasito. Le damos un repaso, muy sencillo. Si el fondo es negro y yo pongo un filtro rojo, se va a ver granate. Vale. Si la pared es blanca y yo le pongo un filtro rojo, se va a ver rosa. Vale. Así que la intensidad ya no es tanto la densidad, sino el color que acabas proyectando. Si, por ejemplo, la pared es o el fondo es gris neutro, se verá rojo. Vale, es como cuando pintamos una pared de una sola capa. Exacto. Vemos el fondo. Imagínate que tienes una pared negra y quieres pintarla de rojo. Pues la primera capa es granate. Y luego ya empieza a subir. Y luego ya empieza a subir el tono. ¿Vale? Pues eso es muy importante que lo tengáis claro. Otra cosa que tenéis que tener muy claro es cuánta cantidad de luz quiero que llegue al fondo. Porque si no lo hacemos bien, lo que nos va a pasar es que vamos a tener luz parásita. Es la luz que pega en el fondo y vuelve hacia mí. Entonces pintaremos el pelo del color de la pared, de lo que pueda rebotar. Cuando la pared es negra no es muy problemático porque absorbe la luz, no hay rebote. Pero cuando es blanca sí. O sea, siempre hay que medir la coronilla del motivo para que nunca llegue
nunca llegue la misma luz que llega por delante, porque si no se sumará, y al sumarse lo que haréis es hacer un perfil de color, que os puede interesar en un momento concreto, pero muy concreto, ¿eh? Pero por norma no. Si la pared es blanca, y por ejemplo queréis que sea blanco y le queréis poner esa fuente de luz contrafondo para que se vea blanco perfecto, porque está muy lejos, por lo que sea, y entonces veis que hay demasiada caída y se ve grisácea y no os gusta, siempre tenéis que medirlo, porque si rebota la luz y vuelve hacia el motivo, perderéis contraste. No solo tendréis la suma de luces, sino que además perderéis contraste. La luz parásita va a entrar en el objetivo, o sea, va a pegar en la pared, va a volver. El contraste es porque entra en el objetivo la luz. Y vais a ver que perdéis definición general. Es una pérdida de contraste. Es lo mismo si cogéis una fotografía y cuando estáis en edición en Photoshop, cogéis el contraste y lo bajáis. Lo bajáis mucho y veréis que, ostras, se empieza a ver como en una nube, se ve como muy fea, muy rara, ¿vale? Ponemos un acetato y lo que yo os diría es que juguéis el acetato, o sea, el filtro que pongáis se os va a comer tranquilamente 1 o 2 pasos. O sea, eso es una fuente de luz dura con un reflector de flash normal, de estos que son forma de vaso, que vaya al fondo, ¿vale? En la fuente de luz principal, lo ideal, pues una softbox, como decíamos el otro día, pues si es un plano corto, pues pequeña, si es un plano medio, pues más grande. Ponemos esa fuente de luz y medimos el fondo. ¿Cuánta luz llegará al fondo? Tendría que llegar la misma cantidad de luz que al primer plano, pero no tendría que haber rebote. Porque si no llega la misma cantidad de luz, lo voy a ver más oscuro de lo que yo quiero verlo. Pensar que cuando hablamos con flashes de estudio, yo no veo el resultado final. ¿Vale? Si no, hay que medirlo, porque si no, no lo veo. Me lo dice el fotómetro, lo que hay que hacer es mucha prueba. Pues si en el primer plano tenéis F8, pues que al fondo llegue F8 sería lo ideal. Esto de, por ejemplo, cuando en fondo es blanco, quemar el fondo dándole más, es un error. No hay que hacerlo. Porque seguro que entonces tenéis rebote de luz y tenéis una pérdida de contraste significativa. O sea, pensarlo. No se hace así. No hay ninguna necesidad de hacerlo así. Así que tenéis, el ejercicio que podéis hacer es ese: jugar a componer esa escena. ¿Dónde pondría yo la luz de fondo? Pues la pondría en el mismo lado que la de 3/4, para que, bueno, si hay una ligera caída, pues sea siempre hacia el lado de sombra y no hacia el lado de luz, porque entonces las luces se verán cruzadas. Se verá, ¿cómo es posible que haya luz en el lado derecho de la modelo, pero haya más luz en el fondo en el lado izquierdo? Eso queda feo, queda muy raro. Entonces, intentar construirlo desde esa visión. Pero lo tendremos que separar un poquito, ¿no? Sí, separamos a la modelo del fondo. Si veis que, por ejemplo, tenéis muy poco espacio y no podéis separarla mucho del fondo, pues ponerla más lateral. La ponéis más lateral para que no rebote la luz. Pensar, otra cosa que he dicho varias veces, la luz siempre rebota en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana. Si al fondo nos vamos a 45... y le damos al fondo, va a rebotar a 45, o sea, no nos va a entrar nunca en la cámara. Vale. Si la ponemos muy recto, es muy fácil que el rebote del fondo vuelva a la cámara. Si lo pongo detrás de la cámara, vuelve directo, claro. Y si lo pones detrás, pues vuelve directo, porque va a volver alrededor del motivo y vamos a perder contraste seguro, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que más tenéis que controlar. ¿Hasta ahí bien? Sí. Vale. Vamos a jugar entonces con otro esquema. Ese ya lo podéis empezar a construir y ahora vamos a hablar de otro muy clásico y muy utilizado, que es el Rembrandt. Rembrandt es un pintor de grabado, de grabado holandés. Si quieres explicarlo, porque no todo el mundo sabe exactamente lo que es ¿por qué se llama Rembrandt? Sí, se llama Rembrandt precisamente porque los retratos que hacía Rembrandt en su estudio eran así, utilizaba mucho esa luz. ¿Pero por qué utilizaba esa luz? Porque la condición de su estudio era esa. Había una claraboya en el techo, como la mayoría de artistas de la época. Necesitaban luz, pero las casas, esto de las ventanas, que ahora estamos muy acostumbrados, antes no era normal. O no era tan normal. Ahora estamos acostumbrados a tener mucha luz en las casas, y antes no. Entonces los pintores solían tener estudio en los áticos, arriba de todo, en la zona de aguas, techos a 2 aguas, cosas así, y entonces como mucho tenían una ventana en el techo y esa luz caía sobre la persona. ¿Haciendo qué? Pues que la luz que pasa entre la nariz y las cejas, ese triangulito que tenemos aquí, se proyectara sobre la mejilla contraria.
y dando esa imagen, un lado muy iluminado y el lado contrario con menos luz y con un dibujo de un triángulo sobre la mejilla contraria. A eso se le llama iluminación Rembrandt y no es otra cosa que tener, como podéis imaginar por la situación, pues como no tenemos la claraboya, nosotros lo que hacemos es subir una fuente de luz y ponerla picada en un lado. Ya no es a 45, es más de perfil, es más lateral, casi llega a ponerse lateral del todo, pero no, y picada para dibujar ese triángulo. Es bastante simple como iluminación, pero es muy efectiva en retratos de carácter. ¿Y cómo lo hacemos? Más con ventana que con cualquier otro. Ahí lo ideal es utilizar luz dura. Por eso porque nos interesa tener un contraste no sé si un más beauty, alto. pero por lo menos, no sé, algo. Esto va muy bien, sobre todo para hombres, o sea, para hacer foto con carácter, como más masculina y más dura. Esto, si se lo hacéis a una chica, el problema que vais a tener es que vais a tener mucho contraste en la zona de la mejilla. Os va a brillar mucho y además el poro se va a ver más. Si está muy bien maquillada, entonces no hay ningún problema. Por eso, otra de las cosas que tenéis que tener muy claro es que cuando os planteéis hacer retrato, la figura de la maquilladora o el maquillador es fundamental, aunque de verdad solo sea para matizar brillos, porque eso es lo que más os va a hacer sufrir luego en el postproceso. No sé si, no recuerdo si lo hemos tratado en los podcasts o lo dices tú siempre en los talleres. Existe la diferencia del grado de grasa entre hombres y mujeres y por la edad también, ¿no? Sí, eso nos afecta al brillo, ¿vale? Ya lo comenté en el anterior curso, en el anterior capítulo del curso. Para que os hagáis una idea, los hombres tienen entre el 15 y el 25% la piel más gruesa que las mujeres. Eso hace que, por ejemplo, algo que es muy típico, que las mujeres suelen tener más frío antes que los hombres, sí, es precisamente porque al ser la piel más fina en las mujeres, dispersan más rápido el calor y los hombres menos. O sea, no es un tema de constitución, es un tema de grosor de la piel, es física elemental, es dispersión del calor. Sí, es la única diferencia, ¿no? Es la diferencia real, ¿vale? Luego se dicen mil cosas, pero es eso. Y luego suelen tener casi el doble los hombres de glándulas sebáceas en la cara que la mujer. Claro, los hombres tenemos más tendencia a sudar en la cara, tenemos más glándulas sebáceas, eso hace que el brillo cambie también, ¿vale? Lo que da el grosor es un aspecto más compacto, por eso normalmente a los hombres nos aparecen más tarde las arrugas y son menos profundas, porque la piel es más gorda y es más difícil es más gruesa y es más difícil que genere arrugas. Así que no se me enfaden las mujeres que escuchan, pero es así. Las zonas de piel hay más grasa, cuando hay más grasa son más brillantes. Además es que se notan y se ven más las imperfecciones. Por ejemplo, en la mujer, como es más grasa, se ven más las manchas a simple vista. Cara sin maquillar, hablo simple, ¿eh? Sí. Y aunque pueda pueda despistar un poco, no siempre es así. O sea, por ejemplo, los hombres adultos tienen la piel más seca que las mujeres. Al ser más seca, brilla menos. Ya debería menos, claro. Entonces, una mujer de mediana edad tiene más brillo que una mujer joven. Pero en los hombres es al revés. Un hombre joven tiene más brillo que cuando es joven que cuando es mayor. Vale. De todas formas necesitamos siempre maquillaje y antibrillo y tal, o una base por lo menos, sí. porque es que en estudios que para simplificar esto que comentaba hasta ahora, pues es mucho más fácil hacerle fotos a hombres que a mujeres, por línea general, pero precisamente porque tampoco nos preocupa tanto que haya más poro, porque lo hace más duro. Y pensar eso, o sea, es mucho más fácil hacerle fotos a una chica de 20 años, no es por eso que son modelos a esa edad, pero es mucho más sencillo por el nivel de brillo que a una que tenga 40, porque la que tiene 40 brilla más, ¿no? O sea, si hacéis fotos a mujeres de mediana edad, maquillaje imprescindible, ¿vale? Y con los niños es muy fácil, porque los niños sus glándulas sebáceas todavía hay menos, brillan menos, es menos grasa la piel, no hay arrugas, por lo tanto hay menos imperfecciones y es mucho más fácil de iluminar. Pero eso sí que tenerlo en cuenta, porque os puede cambiar mucho la estrategia a la hora de afrontar unas fotos de retrato, y es cómo es el motivo, o sea, cómo brilla esa persona. Muy bien, pero pues sigamos con el
con el tema de la iluminación Rembrandt. No sé si quedaba algo más, no, porque no. Este tipo de iluminación básicamente es muy esto. sencilla. Esto es fácil verlo en un ejemplo. Os recomiendo que busquéis en internet, busquéis Rembrandt. En mi página web tenéis la iluminación Rembrandt, tenéis un ejemplo. Vale. Además veréis que hago un ejemplo usando un reflector. Vale. Porque, por ejemplo, si no tenéis nada cerca, como os había dicho antes, en otros ejercicios tendréis un ratio 1:8, que son 3 pasos, y con 3 pasos se verá la zona de sombra, se verá demasiado oscura. Y entonces, bueno, es bueno jugar con un reflector, porque normalmente Rembrandt lo que tenía era una pared cercana, claro, porque eran estudios pequeños, entonces reflejaba parte de la luz, el triángulo se veía el triángulo encima de la mejilla se veía más difuminado, eso a gusto, ¿vale? Es el inicio, por decirlo de alguna forma. Y luego esto que me habías comentado antes, también os pondremos el link, también en mi página web, en la zona de artículos, en lo que son opinión y consejos. Ahí veréis uno que es el retrato en estudio, consideraciones previas. Ahí hablo de esto, de la piel, del grosor, de los tipos de iluminación. Así tendréis algunas ideas. Muy bien, Pera, pues perfecto. Pues por ahí lo dejaremos aquí y seguimos el miércoles que viene. Y recordaros sobre todo, bueno, daros las gracias a todos los que nos dejáis 5 estrellas en iTunes, y a los que no lo habéis hecho, pues que nos ayudáis muchísimo a que compartamos el conocimiento y a que sigamos con nuestro trabajo con una valoración de 5 estrellas en esa plataforma. Y luego en iVoox nos ayuda muchísimo el me gusta o cualquiera de vuestros comentarios. Que bueno, que sepáis, si os incorporáis ahora, pues que los miércoles hacemos el curso de iluminación para fotografía, y el viernes hacemos preguntas y respuestas de oyentes, y a veces tocamos algún tema más monográfico y eso, y que cualquier sugerencia, aclaración o pregunta que tengáis, pues oye, que estaremos encantados de responderla. Y así que nada, nos oímos el viernes y los miércoles con el taller de iluminación. Gracias a todos. Hasta el próximo día. Luego, Pera.